llevando adelante este proceso judicial, acompañado, lógicamente, por un grupo grande de organizaciones sociales y políticas. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo esta noche aquí en Data Urgente. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos, gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, primero, contanos de qué se trata este proceso judicial contra el vocero del ejército israelí en español. Se trata de responder a una convicción respecto de la necesidad de perseguir los más graves crímenes que conoce la humanidad, los crímenes que suelen llamarse crímenes del derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, que no deben quedar sin castigo de acuerdo a la evolución actual del derecho como forma necesaria, tal vez insuficiente. La historia en ese sentido da ejemplos de que nunca es bastante, nunca es suficiente la defensa de la humanidad frente a los crímenes más aberrantes, pero sí responder a la necesidad de que estos crímenes no queden sin castigo. Y responder también al deber internacional que todos los estados tienen, todos los estados que son parte del Estatuto de Roma de 1998 que creó la Corte Penal Internacional, de cooperar con la Corte Penal Internacional precisamente. Entonces, en Uruguay lo que se planteó ante la Fiscalía General de la Nación el 29 de mayo pasado fue una denuncia penal contra este individuo que es parte del ejército genocida de Israel, una denuncia penal por su responsabilidad penal individual, pero también exigiéndole al Estado uruguayo que coopere con la Corte Penal Internacional con relación a Netanyahu y al ex ministro de Defensa Galán. Esa cooperación es una obligación de todos los estados parte del Estatuto de Roma, que nace precisamente a partir de la intención que la Corte Penal Internacional tiene de juzgar por crímenes de lesa humanidad y por agresión a los jerarcas del Estado genocida de Israel. O sea que por un lado se le exige al sistema judicial uruguayo que cumpla con su deber de cooperación con la Corte Penal Internacional, pero también se le exige que analice la responsabilidad penal de uno de los tantos individuos que pueden ser responsables de genocidio cometido contra Palestina. Y en ese caso pusimos el foco por la circunstancia de que se trata del vocero para habla hispana del Estado genocida, de una persona nacida en Uruguay. Sintieron las organizaciones que están detrás de esta denuncia la necesidad de poner el foco allí, pero no la necesidad jurídica, sino simbólica. ¿Por qué no jurídica? Porque con independencia de la nacionalidad, del lugar de nacimiento, del autor o del coautor de estos crímenes, o con independencia de la nacionalidad de las víctimas, los estados tienen el deber de perseguir estos crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio y los crímenes de guerra. Es lo que se llama jurisdicción universal. Es decir, que ya la jurisdicción no es el territorio nacional, sino que en la evolución actual del derecho internacional, la jurisdicción es el planeta entero y cada uno de los tribunales locales, cada uno de los tribunales nacionales tiene la potestad y si bien se ve el deber de juzgar a estos criminales y que no queden sin castigo. Ese es, digamos, el origen de una iniciativa que se dio en Uruguay, como han habido otras en otros países, todas ellas fundadas también en el principio de jurisdicción universal. Es eso lo que se plantea, y detrás de esta denuncia, impulsándola, está nada menos que la mayor organización social de Uruguay, que es la Convención Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, el PIT-CNT, que es la Central Sindical Única en Uruguay, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones de expresos políticos, el Servicio de Paz y Justicia, y todo el movimiento pro-Palestina que entendió
en cierto momento que además de la movilización, además de la solidaridad, del gesto humanitario, era necesario abrir este otro frente de defensa del interés del pueblo palestino por la vía de la denuncia penal. Ese es el origen y esa es, digamos, la intención de la denuncia penal en Uruguay contra Ronnie Kaplan y contra cualquier otra persona del ejército genocida que se hace en territorio uruguayo. Siendo consciente de que la posibilidad de que esto ocurra depende de varios factores y, por cierto, de factores muchos de ellos políticos, del ejercicio del propio lobby sionista, de las presiones políticas, que no ignoramos desde luego, pero entendemos que sí es necesario que en cada país se sigan iniciativas de esta naturaleza, tratando de realizar un cerco en el mundo que defiende y respeta los derechos humanos. En estos días estamos viendo cómo Netanyahu está visitando Estados Unidos, pero Estados Unidos precisamente es un lugar de refugio de criminales. Lo que intentamos hacer es que esos lugares de refugio de criminales sean los más acotados posibles. Pablo, acá en Argentina, el Poder Judicial está colonizado por el lobby sionista y los militantes de la causa palestina reciben una persecución, un amedrentamiento que hace que muchos se replanteen la visibilidad de la defensa del pueblo palestino, porque toda la estructura del Poder Judicial trabaja en ese sentido al punto de que están quitándole la investidura a un juez federal de la ciudad de Mar del Plata simplemente por repostear, como es el juez López, un fallo de la Corte Penal Internacional que era el que dejaba en claro que Netanyahu es un criminal de guerra. Argentina adhiere a la Corte Penal Internacional y sin embargo se está llevando adelante un juicio contra este juez federal para dejarlo afuera del Poder Judicial. ¿Qué tanto puede prosperar esta iniciativa de ustedes que valoro mucho, aplaudo y saludo desde este lado del Río de la Plata? Porque no sabemos del todo hasta qué punto hay libertad dentro del Poder Judicial en Uruguay por fuera del lobby sionista. Sí, conocía el caso ese de ese juez y el cuestionamiento que hubo en estos días contra ese juez. No tenemos ejemplos de esa naturaleza dentro de la judicatura. No puedo mencionar un ejemplo de ejercicio de potestad disciplinaria contra algún juez que hubiera encarado este tipo de temas. Tampoco es correcto decir que hay antecedentes favorables para este tipo de cosas. De hecho, no hay antecedentes de denuncia de esta naturaleza. En el caso del sistema nuestro, la denuncia se presenta ante la Fiscalía General de la Nación. Estamos reclamando, y en estos días va a salir un comunicado respaldado por estas organizaciones sociales, que la Fiscalía actúe con la velocidad que la dimensión de la cuestión requiere, asignando o designando un fiscal encargado. De hecho, hace 2 meses que presentamos la denuncia y esta está todavía en una oficina de asignación de fiscal, lo que produce que las organizaciones reclamen, exijan que la Fiscalía actúe con diligencia, actúe con eficacia, porque de lo contrario, todos estos argumentos que son de derecho internacional y de derecho nacional, y esta invocación del derecho internacional, de la jurisdicción universal, quedan en la nada porque hay una inacción burocrática que es posible que tenga sí que ver con el cabildeo o el lobby sionista, que en Uruguay ciertamente es muy fuerte y no puedo sostener que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía esté absolutamente inmune. El hecho de que yo no pueda mencionar un caso como el del juez argentino no quiere decir que crea que el sistema judicial es impermeable a las presiones del poder político que el sionismo ejerce. De ninguna manera.
particularmente en estos días, cuando senadores del Partido Colorado, del Partido Nacional y de Cabildo Abierto están en Israel, funcionarios del Estado uruguayo están en Israel, invitados obviamente por el gobierno sionista, para que ejerzan lo que ya están ejerciendo aún antes de ser invitados, actúan como cretinos útiles del sionismo, y eso lo hace el poder político. Estoy mencionando partidos de la oposición, pero también observamos que el gobierno del Frente Amplio no ha empleado el término genocidio en sus comunicados, no ha tomado ninguna decisión de ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado genocida. También hubo invitaciones de parlamentarios, no en esta ocasión, pero sí en el pasado, de parlamentarios del Frente Amplio, lo que quiere decir, quiero explicar con esto, que somos conscientes de que enfrentamos a un poder que tiene permeado toda la institucionalidad, pero precisamente esa conciencia hace que las organizaciones estén siguiendo día tras día la circunstancia de esa denuncia y de ese expediente, y toda vez que vea, como estamos viendo en estos días, demoras en la actividad elemental que es asignar un fiscal para la denuncia, haya un documento público, un comunicado y una movilización de las organizaciones para reclamar que el sistema judicial actúe como tiene que actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, en defensa de los derechos y del interés de la humanidad, que es lo que está en juego, no solamente del pueblo palestino, sino de la conciencia de la humanidad. Pablo, yo te invito a ver algo que a mí me resultó impactante y tiene que ver con la presencia de este individuo, promotor del genocidio en Palestina, inventor de narrativas sobre supuestas matanzas que generaron grupos de resistencia islámica en la Palestina ocupada, de lo cual nunca dieron cuenta y que son realmente creaciones de su propia imaginación para llevar adelante los genocidios que ellos sí perpetran contra esa población. Y de golpe aparece en Caracas como una especie de salvador invitado por el gobierno bolivariano y responde a las preguntas de un cronista local. Te invito a que compartamos un par de minutos porque sé que no es algo muy agradable de ver. Estamos en Caraballeda, en La Guaira, en la zona más afectada por los terremotos en Venezuela. La misión humanitaria de Israel continúa en nuestro país y vamos a conversar con Ronnie Kaplan, quien es el portavoz del ejército de Israel aquí en Venezuela. Ronnie, ¿qué nos puedes decir sobre esa etapa de la misión y qué tan compleja ha sido? Compleja desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psíquico, ver el sufrimiento y la calamidad que hay aquí, pero estamos trabajando, mirando para adelante y trabajando junto a herramientas, junto con las autoridades para permitir una mejor reconstrucción de este lugar, infundiendo también de esperanza aquí a la población civil. En este edificio hay todavía 4 cuerpos de personas que ustedes están ayudando a poder extraer. Cuéntanos por qué es tan importante este principio desde el punto de vista espiritual para que esos cuerpos puedan ser dignificados. Creo que tanto espiritual como psicológico, que las familias puedan realmente darle el sepulcro al cuerpo, si quieren hacer el sepulcro de todo el cuerpo, la cremación, de la forma que ellos deseen. Nosotros en Israel hemos sufrido lamentablemente de radicalismo islámico, que muchas veces queman cuerpos enteros y tener familias que le van a llorar a, perdón por la expresión, 3 dientes o un pedazo de cráneo de la familia. Eso es algo que nos duele mucho y experiencia que tenemos del punto de vista humanitario en otras delegaciones y también de extraer cuerpos de escombros producto de ataques de misiles iraníes o misiles y cohetes de otros enemigos, saber cómo sacar esos cuerpos. Estamos acá trabajando con toda esta gente hermosa, los ingenieros acá venezolanos, codo a codo con los equipos técnicos. Ronnie, ¿se queda más tiempo en Venezuela? Nos vamos a sacar. Bueno, perdón, pero me parecía gráfico. Pablo, ¿qué te genera ver este tipo de declaraciones en un contexto tan duro que nos genera tanto dolor como es el territorio, el terremoto en territorio venezolano en el mismo año en que secuestraron al presidente Maduro y que estos tipos aparezcan a decir ese tipo de cosas?
Lo que me genera es repugnancia, lo que me genera es náuseas por el cinismo de este operador, pero precisamente también me genera la reflexión de que estas narrativas de estos funcionarios de los estados genocidas son precisamente necesarias para que el genocidio ocurra. Nosotros conocemos la historia reciente del Cono Sur, de los genocidios del Plan Cóndor. Siempre está acompañado de una narrativa, de una vocería, de un discurso, de una explicación falsa para neutralizar la queja o la crítica o la rebelión frente al horror. Si se menciona o se define el genocidio como una intención de destruir una población entera y esto se practica como una política de Estado, que efectivamente lo es, esos estados siempre dicen, siempre elaboran discursos, dichos y escritos. Eso ocurrió con las dictaduras del Plan Cóndor. Cada uno de los operativos que ocurrían durante las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional estaban acompañados precisamente de voceros como este, de departamentos de propaganda que enfrentaban a los organismos internacionales, que enfrentaban la resistencia en el exilio, la poca resistencia que podía haber dentro de los estados nacionales en virtud de la persecución. Y encaja además, digo esto porque además de la náusea y la repugnancia, también nos hace poner el foco en el artículo 25 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dice que tendrá responsabilidad penal también, además del autor, además del coautor, el encubridor, el cómplice, lo tengo frente a mí, o aquel que colabore de algún modo en la comisión del crimen o que contribuya de algún modo en la comisión del crimen. Si el crimen es política de Estado, alguien está designado para elaborar un discurso que transforme ese acto horroroso en algo que se diluye, que se invisibiliza, se transforma en víctima en vez de victimario. Eso hace que el crimen sea posible y sea posible con la dimensión del crimen. La dimensión en cuanto a la gravedad de lo que está ocurriendo en Palestina y en cuanto al número de víctimas que ocurre en Palestina. Mientras que el Consejo de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla de un infanticidio y menciona la cantidad de niños palestinos muertos, este sujeto, Ronnie Kaplan, lo que hace es precisamente invisibilizar esa cuestión horrenda y al hacerlo permitirla. Esa es la responsabilidad penal que tiene Ronnie Kaplan y le exigimos al sistema judicial uruguayo que la analice. Pablo Chargona, abogado, especialista en derechos humanos, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en vivo en Data Urgente con nosotros hoy. Vamos a seguir muy de cerca este proceso judicial porque evidentemente hace falta que de este lado del mundo se alcen las voces para defender la vida. Nosotros creo que tenemos una experiencia muy dura en la defensa de los derechos humanos por nuestras propias historias y no tenemos que permitir que esto vuelva a pasar aquí ni en ningún otro lado, así que se valora mucho el trabajo jurídico que están haciendo ustedes. Esa es la idea, Sebastián, y bueno, a las órdenes en cualquier momento para volver a conversar. Un gusto, muchas gracias y será hasta la próxima. Chao.